Un profesor de filosofía de la Universidad de Pensilvania pasa 4 años estudiando un libro medieval. Día y noche. Obsesivamente. Afirma haberlo descifrado. Anuncia que contiene conocimiento científico imposible para la Edad Media, descripciones de células vistas bajo microscopio, nebulosas en el espacio, estructuras galácticas. La comunidad académica se emociona. Pero entonces expertos examinan su método y descubren que el profesor ha estado interpretando grietas aleatorias del pergamino como código secreto, viendo patrones donde solo hay caos. Su mente ha fabricado orden en aleatoriedad total. En 1926, cuando publican que su desciframiento es completamente inválido, el profesor muere. Algunos dicen de humillación. Otros dicen que el manuscrito lo quebró, que dedicó tanto tiempo buscando significado inexistente que perdió capacidad de distinguir realidad de ilusión. Su nombre era William Rome Newbold, y no fue la primera persona que el manuscrito Voynich destruyó, ni la última. Porque este libro de 600 años tiene patrón inquietante. Quienes lo estudian obsesivamente terminan quebrados, muertos o en silencio perturbador. Y después de un siglo de intentos con tecnología desde supercomputadoras de la NSA hasta inteligencia artificial de Google, nadie puede leerlo. Pero lo que realmente aterra no es que sea indescifrable. Es lo que le hace a las mentes que intentan descifrarlo. 240 páginas. 35.000 palabras en alfabeto que nadie reconoce. Ilustraciones de plantas que no existen en ningún ecosistema terrestre. Diagramas astronómicos mostrando constelaciones que ningún telescopio ha visto. Y análisis estadístico confirmando que sigue patrones de lenguaje real. No es código simple. No es texto aleatorio. Es idioma estructurado con gramática compleja. Pero no coincide con ninguna lengua conocida en historia humana. El manuscrito Voynich no es solo libro indescifrable. Es objeto que desafía cada categoría del conocimiento, y que parece diseñado específicamente para resistir comprensión. Esto es lo que sabemos sobre el libro que guarda secretos que quizás sea mejor no conocer. 24 horas antes de que Newbold anunciara su desciframiento. 1921. Universidad de Pensilvania. William Rome Newbold está en su oficina rodeado de fotografías ampliadas del manuscrito. Lleva 4 años estudiándolo obsesivamente. Desde que Wilfrid Voynich, comerciante de libros raros, se lo mostró en 1919. Voynich había encontrado el manuscrito en 1912 en biblioteca jesuita cerca de Roma. Lo compró sin saber qué era exactamente. Nunca había visto nada igual. Idioma incomprensible. Ilustraciones imposibles. Y cuando consultó con mejores criptógrafos de Europa, nadie pudo leerlo. Entonces se lo mostró a Newbold, experto en textos medievales y criptografía. Y Newbold quedó fascinado. Comenzó a estudiarlo día y noche, examinando cada página bajo microscopio, buscando patrones. Y finalmente creyó encontrarlos. Descubrió que el texto visible tiene grietas microscópicas en las letras. Grietas que forman patrones, que según Newbold son código secundario. El verdadero mensaje oculto bajo el texto superficial. Pasó años descifrando estas grietas. Y lo que encontró lo dejó temblando. Según su interpretación, el manuscrito fue escrito por Roger Bacon, monje del siglo XIII. Y describe conocimiento científico increíblemente avanzado. Células vistas bajo microscopio. Nebulosas espaciales. Estructuras galácticas. Cosas que no se descubrirían hasta siglos después. Pero aquí viene lo que quiebra la lógica de todo. Cuando otros expertos examinan el método de Newbold, descubren que las grietas microscópicas son simplemente degradación natural del pergamino. Fracturas aleatorias causadas por envejecimiento. No hay patrón real. No hay mensaje. Newbold había visto lo que quería ver. Su cerebro fabricó orden en caos completo. John Matthews Manley, criptógrafo de Universidad de Chicago, publica análisis devastador en 1926 demostrando que el método es completamente inválido. Newbold muere poco después, oficialmente de causas naturales. Pero quienes lo conocieron dicen que el manuscrito lo quebró, que perdió capacidad de distinguir patrón real de imaginado. Y lo más perturbador es que Newbold no fue el primero en ser destruido por este libro, ni el último. Porque el manuscrito Voynich tiene historia de 600 años quebrando mentes que intentan comprenderlo.
Retrocedamos. 1666. Roma. Athanasius Kircher recibe el manuscrito de su amigo Johannes Marcus Marci. Marci había trabajado años intentando descifrarlo para el emperador Rodolfo II. Fracasó completamente. Antes de morir, envía el manuscrito a Kircher con carta. Este manuscrito me fue legado. Creo que fue escrito por Roger Bacon. Nadie en esta tierra lo ha logrado descifrar. Te ruego que dediques tus esfuerzos. Kircher era el lingüista más brillante de su época. Había descifrado jeroglíficos egipcios. Si alguien podía descifrar este manuscrito, era él. Kircher lo estudia. Y entonces ocurre algo extraño. Guarda silencio total. No hay registro de que haya descifrado el manuscrito. Pero tampoco hay registro de que haya admitido fracaso. Simplemente dejó de mencionarlo. Sus documentos privados sobre el manuscrito nunca fueron encontrados. ¿Fracasó y estaba avergonzado? ¿O lo descifró y decidió que lo que contenía no debía revelarse? No hay manera de saberlo. El manuscrito permaneció en biblioteca jesuita durante 250 años. Olvidado. Hasta que Voynich lo encontró. Y comenzó el siglo XX de intentos con tecnología moderna. 1976. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos asigna equipos de criptógrafos al manuscrito. Los mejores del mundo. Personas que descifran códigos soviéticos. Que rompen encriptaciones militares. Utilizan análisis de frecuencia. Cada idioma tiene patrones de frecuencia de letras. El manuscrito Voynich muestra patrones. Parece seguir reglas de lenguaje real, pero no coincide con ningún idioma conocido. Intentan análisis de entropía. El manuscrito cae perfectamente en rango de lenguaje real estructurado. No es código simple. No es aleatorio. Es idioma genuino. ¿Pero qué idioma? Después de años, los criptógrafos de la NSA admiten derrota. Uno dice en entrevista no oficial, o es el código más sofisticado jamás creado, inventado siglos antes de que existiera teoría de criptografía moderna. O es idioma real que nadie en la Tierra ha hablado nunca. Ambas opciones son igualmente imposibles. Y entonces llega algo que hace el misterio aún más profundo. 2000. Análisis de carbono 14. Pequeñas muestras de pergamino son datadas científicamente. Resultado: el pergamino fue creado entre 1404 y 1438. Esto confirma que el manuscrito tiene 600 años. No es fraude moderno. Pero esto hace el misterio peor. Porque en 1400 no existía teoría de criptografía moderna. No existían computadoras. ¿Cómo alguien pudo crear código tan sofisticado que resiste análisis de supercomputadoras del siglo XXI? A menos que no sea código. A menos que sea idioma real que nadie más habló nunca. Y entonces los investigadores examinan las ilustraciones con más detalle. Y descubren algo que hiela la sangre. El manuscrito contiene más de 100 ilustraciones botánicas. Plantas con raíces, tallos, hojas, flores. Dibujadas con detalle anatómico preciso. Botánicos de Harvard las examinan. No pueden identificar ni una sola planta. Algunas se parecen vagamente a especies conocidas. Pero los detalles están mal. Las estructuras florales no coinciden con ninguna familia botánica terrestre. Un botánico dice, siguen anatomía vegetal correcta. Tienen sistemas vasculares apropiados. Pero no son plantas que existan en la Tierra. Es como si alguien entendiera biología vegetal perfectamente pero ilustrara flora de otro planeta. Los diagramas astronómicos muestran constelaciones que no coinciden con ningún cielo observado desde la Tierra. Ni en 1400. Ni ahora. Hay sección con figuras humanas desnudas en líquidos. Aparentemente baños terapéuticos. Pero las proporciones anatómicas están distorsionadas de formas inquietantes. Y hay símbolos recurrentes que no coinciden con ningún sistema astrológico conocido. Todo sugiere que quien escribió esto tenía conocimiento profundo de botánica, astronomía, biología. Pero de versiones de estas ciencias que no existen en nuestro mundo. 2003. Jorge Stolfi, científico computacional brasileño, descubre algo que debería ser imposible. El texto del manuscrito sigue ley de Sif. Esta es ley lingüística universal.
En cualquier idioma, la palabra más frecuente aparece 2 veces más que la segunda, 3 veces más que la tercera. Todos los idiomas humanos siguen esta ley. El manuscrito Voynich la sigue perfectamente. Esto confirma estadísticamente que es lenguaje real con estructura gramatical compleja. No puede ser texto aleatorio. No puede ser fraude simple. Es idioma genuino. Pero entonces, ¿qué idioma? ¿Y por qué nadie más lo habló nunca? 2018. Inteligencia artificial de Google es aplicada al problema. Redes neuronales comparan el texto con 400 idiomas. El algoritmo sugiere que podría ser hebreo codificado. Cada palabra es anagrama de palabra hebrea. Intentan traducir primera oración. Resultado, ella hizo recomendaciones al sacerdote, hombre de casa, a mí y a la gente. Lingüistas hebreos examinan la traducción. Dicen que es gramática hebrea extraña, que no suena como hebreo real de ninguna época. La teoría fracasa. Y cada fracaso agrega otra capa al misterio. Pero lo que realmente aterra a los investigadores no son los fracasos técnicos. Es lo que le sucede a quienes estudian el manuscrito demasiado intensamente. Newbold murió quebrado después de ver patrones imaginarios. Stephen Bax, lingüista que afirmó haber identificado algunas palabras en 2014, murió en 2018 obsesionado hasta el final. Otros investigadores reportan obsesiones poco saludables. Incapacidad de dejar el manuscrito. Sueños sobre el libro. Sensación de que el manuscrito quiere ser comprendido pero simultáneamente resiste comprensión. Uno describe, es como si el libro estuviera vivo. Como si supiera que lo estás estudiando. Y jugara contigo. Mostrándote patrones que parecen significativos pero que se disuelven cuando intentas seguirlos. ¿Es solo psicología humana? Nuestra tendencia a obsesionarnos con misterios insolubles. ¿O hay algo en el manuscrito mismo que afecta a quienes lo estudian? En años 50, algunos documentos clasificados de la NSA sobre el manuscrito fueron destruidos. Oficialmente por espacio de almacenamiento. Pero, ¿y si contenían algo que no debía ser público? ¿Y si alguien dentro de la NSA descifró parte del manuscrito y decidió que lo que contenía era demasiado peligroso para revelar? No hay evidencia de esto. Solo especulación. Pero el patrón de silencio es inquietante. Kircher en 1666 estudia el manuscrito y nunca vuelve a mencionarlo. La NSA lo estudia y destruye documentos. Investigadores modernos lo descifran supuestamente, pero las traducciones nunca son verificadas por otros expertos. Es como si hubiera conocimiento que quienes lo descubren eligen no compartir. Entonces, ¿qué es realmente el manuscrito Voynich? Una teoría propone que es grimorio. Libro de conocimiento mágico. En Edad Media, conocimiento peligroso era codificado en capas de simbolismo. No solo cifrado técnico, sino lenguaje diseñado para ser comprendido solo por iniciados. El manuscrito está dividido en secciones: botánica, astronomía, biología, cosmología, recetas o fórmulas. Todas áreas asociadas en Edad Media con magia. No entretenimiento, sino el intento de comprender y manipular fuerzas ocultas del universo. Si el manuscrito es grimorio, entonces descifrar el texto literal no sería suficiente. Necesitarías comprender sistema simbólico subyacente. Sistema que quizás se perdió cuando murió el último iniciado. O que quizás todavía existe. Y aquellos que lo comprenden permanecen deliberadamente en silencio. Porque el conocimiento que contiene no debe compartirse. Esto suena como teoría de conspiración. Pero es tan plausible como cualquier otra. Porque todas las teorías racionales han fracasado. Código sofisticado. ¿Para qué? Fue olvidado siglos. Idioma construido. ¿Cómo alguien en 1400 creó lenguaje que engaña análisis computacional moderno? Fraude elaborado. ¿Por qué dedicar años a crear 240 páginas de texto consistente sin beneficio? Ninguna teoría racional sobrevive contacto con los hechos. Lo que nos deja con posibilidad incómoda. El manuscrito contiene conocimiento que fue deliberadamente ocultado. Y que permanece oculto porque quienes lo descubren eligen no revelarlo. O porque lo que contiene es demasiado peligroso. O porque comprenderlo completamente requiere algo más que análisis técnico. Requiere iniciación en conocimiento que ya no existe públicamente. Y entonces está el detalle más perturbador de todos.
Las plantas imposibles ilustradas con precisión anatómica. Las constelaciones que no existen en nuestro cielo. Los diagramas que muestran conocimiento científico que no debería existir en 1400. Todo sugiere que quien escribió esto no estaba describiendo nuestro mundo, sino otro. ¿Visiones inducidas por sustancias? ¿Conocimiento transmitido por entidad no humana? ¿O acceso genuino a dimensión diferente? No hay manera de probar ninguna teoría. Pero la consistencia del manuscrito es inquietante. Mantener estructura lingüística tan compleja durante 240 páginas sin error requiere concentración casi sobrehumana. Y las ilustraciones no son fantasías aleatorias. Siguen lógica interna coherente. Como si el autor estuviera documentando algo real. Solo que real en contexto que nosotros no podemos acceder. El manuscrito Voynich permanece en Biblioteca Beinecke de Yale. Digitalizado. Accesible en línea para cualquiera. Puedes descargarlo. Puedes estudiarlo. Puedes intentar descifrarlo. Miles lo han intentado durante 600 años. Todos han fracasado. O al menos todos han admitido fracaso públicamente. Porque quizás el secreto más grande del manuscrito no es lo que contiene, sino porque después de 600 años nadie lo ha revelado. Kircher guardó silencio. La NSA destruyó documentos. Investigadores modernos mueren obsesionados sin haber compartido descubrimientos verificables. El patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. Es como si el manuscrito protegiera su secreto. No pasivamente, sino activamente, quebrando mentes que se acercan demasiado, o silenciando a quienes comprenden demasiado, o simplemente resistiendo cada método de análisis que inventamos. Y tal vez eso sea lo más aterrador. No que sea indescifrable, sino que quizás fue diseñado específicamente para hacerlo. Que alguien en 1400 creó este libro con el propósito expreso de ocultar conocimiento de todos excepto aquellos con comprensión específica. Conocimiento que no debía escribirse en lenguaje común. Que no debía ser accesible a mentes no preparadas. Porque hay conocimiento que los humanos no deberían poseer. Secretos que deberían permanecer secretos. Y libros que nunca deberían ser leídos completamente. El manuscrito Voynich puede ser uno de ellos. William Rome Newbold pasó 4 años de su vida buscando significado en grietas aleatorias. Murió quebrado. Su mente destruida por obsesión con patrón que nunca existió. ¿Pero qué si Newbold vio algo real? ¿Qué si las grietas no eran aleatorias, sino que él carecía del marco correcto para interpretarlas? ¿Qué si su error no fue ver patrones donde no los había, sino ver los patrones equivocados? No hay respuestas. Solo preguntas que se multiplican. Y un libro de 600 años que sigue guardando su secreto. Resistiendo supercomputadoras. Resistiendo inteligencia artificial. Resistiendo a los mejores criptógrafos del mundo. Como si supiera exactamente qué hacer para permanecer ilegible. Como si estuviera vivo. Esperando. No a ser descifrado. Sino a alguien que ya sepa leerlo. Alguien que no necesite descifrarlo porque ya posee el conocimiento que contiene. Y cuando esa persona llegue, quizás el manuscrito finalmente revelará lo que ha ocultado durante 600 años. Pero hasta entonces permanece cerrado, sellado, protegiendo secretos que tal vez sea mejor no conocer. Porque Newbold intentó conocerlos. Y murió quebrado. Kircher intentó conocerlos. Y guardó silencio para siempre. La NSA intentó conocerlos. Y destruyó los documentos. El patrón es claro. El manuscrito no quiere ser leído. Al menos no por nosotros. Al menos no todavía. Y quizás nunca. 600 años guardando su secreto. 600 años quebrando mentes que se acercan demasiado. 600 años resistiendo cada tecnología que inventamos. Y contando. Porque el manuscrito Voynich no ha terminado. Todavía espera en Yale. Todavía accesible. Todavía desafiando a cualquiera que crea poder descifrarlo. Y todavía destruyendo a quienes lo intentan demasiado intensamente. Newbold fue solo el primero en morir públicamente por este libro. No será el último. Porque hay algo en esas 240 páginas. Algo en esas 35.000 palabras. Algo en esas plantas imposibles y constelaciones inexistentes.
algo que no debe ser comprendido, al menos no por mentes humanas ordinarias. Y el manuscrito lo sabe. Por eso resiste, por eso quiebra, por eso mata, no con violencia, sino con obsesión, con locura, con silencio de aquellos que finalmente comprenden pero eligen no hablar. Porque hay conocimiento que mata. Y el manuscrito Voynich lo guarda celosamente. 600 años. Y contando.